Mi nombre es Alan Miranda, actualmente participo del Instituto de Capacitación y Estudios Profesionales del Colegio de Trabajo Social de la provincia. Y bueno, estamos dando inicio a la conferencia de apertura al 8º foro de condiciones laborales y 5º foro sobre ética en los procesos de intervención del trabajo social. El título de conferencia de apertura se llama Reforma Laboral, Ofensiva contra el Trabajo y Posibilidades desde las organizaciones gremiales y profesionales. Entendemos que es un momento complejo a nivel coyuntural, particularmente crítico y atravesado por avances regresivos sobre nuestros derechos laborales, procesos de precarización que afectan particularmente nuestros procesos de trabajo. Y en ese sentido, consideramos que esta mesa nos va a permitir tener la posibilidad de pensar estrategias y nuevos desafíos para la organización y resistencia en nuestros ámbitos de la vida cotidiana y nuestros ámbitos de diferentes espacios socioocupacionales. Y bueno, en ese sentido, le voy a dar la palabra a Flora Partenio. Ella es socióloga y doctora por la Universidad de Buenos Aires. Con mención en Ciencias Sociales, profesora e investigadora en la carrera de Sociología en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, coordinadora del Centro de Estudios de la Sociedad Digital e Ideas UNSAM. Es docente en la maestría en Estudios Feministas, también de dicha universidad, y actualmente es presidenta de la Asociación Argentina de Investigación en Estudios de Género e Historia de las Mujeres, AIMEG. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Como dijo Citarrosa en un concierto hermoso que dio, la ausencia fue larga, pero la cortamos llegando aquí. Hacía mucho que no estaba en las jornadas. La última fue en Azul. Me acuerdo el frío que hacía. Seguramente ustedes también se acuerdan. Pero había también esta intensidad que se ve, porque además hoy le decía a Andrea y a Gise, en todas las aulas que entras hay gente, o sea, todos los pasillos hay gente, en los baños hay gente, o sea, como que detonaron San Nicolás, ¿no? O sea, esta capacidad, ¿no? A pesar de todo, deshicimos impresionante, así que la alegría de volver y acortar esa distancia entre Azul y San Nicolás, en mi caso, y la alegría también de encontrarnos nuevamente, por supuesto en este panel que tiene unos ejes complejos, que es, bueno, pensar en la ofensiva de esta reforma laboral regresiva, pero al mismo tiempo pensar en estrategias, pensar en las salidas que vamos construyendo. Y entonces, para arrancar con una caracterización rápida y de ahí poder hilar algunas puntas que nos permitan pensar, y seguramente mis compañeras continuarán digamos, sumando en esta idea de pensar frente a la paralización, pensar frente a esta ofensiva. La otra vez nos habían convocado para pensar justamente cuáles eran los puntos de contacto entre lo que fueron la reforma, digamos, de hecho laboral durante la dictadura y la actual, ¿no? Y yo creo que si una repasa puntos, ¿no? Se prohíben las huelgas, se prohíbe, se cancela el estatuto docente, ¿no? Cuando uno recupera lo que pasó en la dictadura, justamente en esto de desmontar la institucionalidad en las cuales se moldeaba las relaciones laborales, bueno, hoy tenemos varias cuestiones para pensar, pero vamos a arrancar por esta caracterización que hizo, la llamó Luis Campos, ¿no? Que fue un analista cada uno de los intentos y los proyectos que se iban lanzando iba analizando el impacto, y él dijo, bueno, esta reforma del gobierno de Milei es un triple ataque, dijo. Por un lado, el sistema de seguridad social, por otro lado, a las condiciones de trabajo, a las condiciones laborales, algo que nos convoca a discutir en estos foros,
y por otro la posibilidad de resistencia futura. Y yo le agregaría que esta reforma laboral tiene un cuarto ataque, que es ataque al tiempo de trabajo, al tiempo que organiza nuestras vidas, que nos permite destinar justamente el trabajo en la militancia, en la formación, el compartir con otras y otros, al ocio. Y yo creo que para la disputa por el tiempo es una de las disputas centrales en esta reforma. Y a ustedes les debe pasar, ¿no?, en sus múltiples jornadas laborales, en combinar la organización de sus vidas familiares con las obligaciones que tienen a diario, en lo que se conoce como la jornada de trabajo remunerado. Y yo creo que para eso hay que buscar un antecedente que es clave en este gobierno actual, pero que también hay que rastrearlo en otras intenciones de reformas regresivas. Y fueron las palabras que utilizó el actual secretario de Trabajo, porque como volaron el Ministerio de Trabajo, que en una intervención pública dijo con estas palabras: ¿para qué quieren trabajar menos? ¿Qué tienen que ir a hacer afuera después de trabajar? ¿No? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que ir a hacer? Bueno, por ejemplo, encontrarnos en estos espacios, ¿no es cierto? Publicar. Hoy en la mesa anterior hablaban de la importancia de sistematizar, de publicar, de teorizar, de la producción del conocimiento dentro del trabajo social. Bueno, ¿qué tenemos que ir a hacer afuera? Y justamente la discusión de la jornada laboral, digamos, la duración de la jornada laboral. Yo creo que esta reforma en Argentina entra a contracorriente de un termómetro que podemos leer en clave regional. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces estamos totalmente metidos en la coyuntura argentina, que además ustedes vieron acá, un día son 300, o sea, 60 en Noruega, digamos. O sea, todo es todos los días, pa. Pero no hay que perder de vista que el termómetro regional está discutiendo la reducción de la jornada laboral. O sea, se está discutiendo en Brasil, ahora están discutiendo cómo avanzar en reducción de la jornada laboral. En México se acaba de avanzar con eso. En materia de su nombre, ¿no?, la llamada Ley de Modernización Laboral, mucha modernización no hay en lo que quedó en el proyecto final y se aprobó. Porque las cuestiones de digitalización ni entran, más bien le tiran toda la batería de responsabilidades a trabajadores y trabajadoras que están en el sector mediados por tecnologías, por ejemplo el sector de plataformas. Se dio por tierra la ley de teletrabajo, la única ley que incluía un artículo para negociar el tiempo laboral y el tiempo de cuidados, que lo discutimos bastante durante la pandemia. Eso pasó durante la pandemia, parece que fue hace mucho, pero se dio por tierra esa ley también. Y a nivel internacional también se está discutiendo construir una normativa para regular los trabajos mediados por plataformas, que cada vez avanzan más, por otra parte, en nuestras tareas, aunque nuestros trabajos no se inscriban plenamente, pero cada vez más estamos mediados por acciones por la tecnología. Cada vez en el sector de salud avanzan las cuestiones de digitalización. Tenemos un Estado que digitalizó de prepo muchas actividades, todo el sector de seguridad social, la acreditación de múltiples certificados, trámites, demás. ¿Cuánta gente sabe manejar esto, tiene acceso a conectividad? Esa digitalización, de hecho, del Estado también es algo que tenemos que preguntarnos, porque no solamente es excluyente en cada uno de esos trámites, sino también porque ahí van nuestros datos personales. Y esto lo digo a una semana de la reunión cumbre del CEO de Palantir, ¿no?, el gran CEO de la vigilancia en el mundo. Entonces son cuestiones que nos hablan, hay que modernizar la seguridad, hay que modernizar el Estado. Bueno, con este paquete viene esta reforma, pero no es justamente de lo que se está discutiendo en otras latitudes. Y otro de los puntos que me parece clave es, en el mundo está avanzando en diferentes países, fruto de la acción sindical y colectiva, la ratificación del convenio 190 sobre prevención y acoso en el mundo del trabajo, y acá nada de la reforma laboral dice sobre eso. Más bien lo que estamos viendo es que en los ámbitos laborales se están profundizando las dinámicas de violencia laboral, y vamos a volver sobre eso. Entonces, esta reforma, como decíamos, tiene este cuarto punto de atacar el tiempo, atacar la organización colectiva, atacar el cuidado y atacar la salud. ¿Y por qué digo esto?
porque si uno recorre en detalle los artículos, va a ver que hay binomios que aparecen como irreconciliables. En un momento, el artículo 44, que hablaba sobre las licencias por salud, ¿no? Salud y empleo aparecen como dos mundos que están totalmente divididos, no tienen nada que ver, ¿no? Vos te enfermás, no es nuestro problema, va a decir el empleador, ¿no? Y lo intentaron meter, ¿no? O sea, no hay que perder de vista eso, ¿no? Que en los días de velocidad que corrió esa negociación, intentaron avanzar con ese artículo que finalmente lo tuvieron que bajar porque obviamente hay otra serie de negociaciones por delante. Pero hay otro binomio que aparece como irreconciliable y ese quedó. Y es el binomio donde cuidados y jornada laboral aparecen como dos mundos separados. No tienen nada que ver entre sí para esta reforma laboral. Trabajo no remunerado de cuidados, para decirlo en otros términos, y trabajo remunerado, ¿no? O sea, aparecen como dos mundos separados. ¿Por qué? Porque esta ley, yo creo que en vez de llamarse ley de modernización laboral, debería llamarse ley de desorganización de la vida de las y los trabajadores. Porque la fragmentación de la jornada laboral, el banco de horas, el eliminar las horas extras, el tener que fragmentar las vacaciones, viene a desorganizar la vida, digamos. Y la vida justamente de quienes tienen personas a cargo de los cuidados, digamos, ¿no? Entonces creo que este aspecto no es algo a postergar. Y acá yo diría una nota al pie, digamos, no podemos perder de vista que nuestras luchas, que en lo que hemos planteado, en lo que hemos logrado poner en la mesa en palabras, se avanzó con una opinión consultiva donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expidió y dijo el cuidado no solamente es un derecho, digamos, sino que hay que garantizarlo, está en el marco de los derechos humanos, ¿no? Esta opinión consultiva que tuvo la Corte Interamericana es un punto muy importante del cual agarrarnos, porque justamente, o sea, en otras, menos en Argentina, pero en otras latitudes, el cuidado es un derecho, digamos, ¿no? Y esta reforma laboral avanza hacia la sociedad del descuido, digamos, ¿no? Claramente el planteo va hacia ese lado. Y complementando algunos de otros aspectos que a mí me parecen centrales de cómo se dio el debate en ambas cámaras, pero sobre todo en lo que fue en la única comisión, en la de legislación y Hacienda, que hicieron un doblete ahí, y fue dentro de la Cámara de Diputados, que para mí la discusión en el Congreso fue modélica de el escenario al cual nos estamos enfrentando. Y nos enfrentamos día a día en nuestros lugares de trabajo, pero lo podemos ver ahí sintetizado. Si ustedes ven cómo se llevó adelante la discusión de la reforma laboral en la Argentina, va contra cualquier regla de proceso informado, debate público, va contra las reglas más democráticas básicas, digamos. O sea, quisieron ponerlo en diciembre, se dieron cuenta que era un contexto donde apenas llegaron a presentarlo y no lograron avanzar el debate en comisiones, lo retomaron en febrero y en febrero fue una carrera loca, pero no solamente una carrera por la velocidad, fue un debate express, no hubo posibilidad de discutir absolutamente nada. Y a mí me parece fundamental que durante el debate en diputados, en la Comisión de Legislación del Trabajo, hubo 27 oradores, de los cuales solo 5 fueron mujeres, de los cuales solo 2 eran representantes sindicales. O sea, esto está claro que el debate sobre la reforma laboral ya no fue un debate clásicamente tripartito, digamos, se dio en alianza con los gobernadores, negociando las cajas de los empresarios, y no estuvieron presentes las y los trabajadores en su infinidad y diversidad de sectores. Y esto tuvo algo de modélico también en relación a los términos utilizados. Si uno miraba con detalle el debate en diputados, se habló de delincuentes que viven de certificados truchos. Eran los trabajadores y trabajadoras, éramos nosotras y nosotros. Se habló de que en el mundo los paros ya no se hacen más. Se afirmaba con una veracidad, digamos, ataques, agravios, se cortaban los micrófonos. Digo, para mí el debate de la reforma laboral fue modélico de la propuesta a la cual nos estamos enfrentando y lo que tenemos que confrontar de alguna manera, porque considero que la reforma laboral hay que seguir discutiéndola y no la tenemos que dar por sentada. Es algo que hay que seguir peleándolo para que no se instale. Y acá tenemos
llave para pensarlo. Hoy la reforma está tironeada porque se judicializó. Pero bien sabemos que no debe ser solamente ese el camino. Bueno, que se judicialice y lo pare la justicia, porque ya sabemos lo que es la justicia. El panel anterior venía hablando en otro orden de cosas, de los trajines que lleva la situación en el marco de la justicia. Entonces, pero aún en ese contexto que permite un tironeo entre un juzgado que la declara de tal manera y la Corte que... Bueno, creo que ahí tenemos una posibilidad de seguir discutiéndola desde nuestros espacios, porque justamente hay que frenarla, hay que tirarla abajo. Y en esta dirección yo quería recuperar algunas cuestiones en términos de cómo mirar el lado B de lo que sucede con la implementación de hecho de la reforma en muchos de nuestros espacios donde trabajamos. Y uno de los que más me preocupa es la debilitación de la organización colectiva, que yo creo que ese es uno de los puntos que lo estamos viendo, lo fuimos viendo en diferentes ataques a dirigentes sindicales. Particularmente quiero decir que la violencia política que estamos viendo en los espacios laborales es contra las referentes sindicales de las organizaciones mujeres, lesbianas, travestis y trans. Hay un particular asedio político contra quienes levantan la cabeza y se oponen. Y esto tenemos que tenerlo presente en términos de poder dimensionar, cuando llevamos estas discusiones a espacios colectivos, mixtos, de ver que ese asedio político es de alguna manera un termómetro del nivel de violencia a la cual estamos expuestos y expuestas en los lugares laborales. O sea, es un termómetro de la violencia laboral. Justamente lo que se ve en el marco de ese asedio político es que no solamente hay un ataque explícito en términos de, por ejemplo, censurar, el ataque en las redes sociales, sino cada vez más el ataque online se está combinando con ataques en presencia, ¿no? O sea, nos pasó de reconstruir una escena en La Pampa de dos delegadas sindicales que iban a una reunión en pleno centro de Santa Rosa, La Pampa, con las pecheras del sindicato. Las identificaron, un hombre que les dijo que era había pertenecido a las fuerzas policiales, las agredió físicamente, les gritó y salió la gente a parar la escena porque era realmente dantesca. Pero estas situaciones que a veces vemos y decimos, no, esto es de las redes, no es un ataque social, no, lo escribieron por Facebook, cada vez más lo online con lo offline se comienza a combinar, y ahí nosotras nos damos cuenta también que necesitamos estrategias de protección digital frente a la exposición de esas compañeras o compañeros que están por ahí en la primera línea, ¿no? El que va a negociar, el que está en los lugares de trabajo más visibles, ¿no? ¿Cómo podemos generar estrategias, le podríamos decir, ciberfeministas para cuidarnos y tener algún contrapunto frente a estos ataques? Pero lo que es importante ver es que a veces los vemos como meras trifulcas o meras intercambios en redes, pero no es solamente eso, está hablando cada vez más de cómo se plasman en escenarios reales. Y otro de los puntos que quería compartir con ustedes es pensar también en que en este ataque a la organización colectiva, lo ilegal y lo esencial cada vez comienza a unirse mucho más, ¿no? Porque vos ahora no puedes hacer huelga si no tenés garantizado, ¿no?, cierto porcentaje de funcionamiento. ¿Y por qué? Porque somos esenciales. ¿Y cuántas actividades son esenciales? Casi todas, cada vez más. No sé, no quedó nadie casi afuera. Levante la mano quien no es esencial. Y esto de esencial comienza a dialogar con la noción de ilegalidad, de la asamblea, de la huelga en los lugares de trabajo, de hacer reuniones, de conectarnos, de comunicarnos para ver, por ejemplo, cómo reaccionamos cuando llegamos a nuestro lugar de trabajo y hay 10 compañeros despedidos en la puerta que no los dejan entrar, ¿no? Entonces, necesitamos afinar esas estrategias y pensar frente a este contexto, sobre todo, cómo dialoga esta cuestión de ilegalidad y esencialidad y, por supuesto, esta profundización de las negociaciones a una mirada mucho más individualizante, ¿no? O sea, no por nada varios artículos de la reforma se destinan
a individualizar la negociación y que ya la negociación colectiva pierda peso, ¿no? O sea, esto de la mirada al modelo chileno que todo el tiempo nos dicen. ¿Y cómo estoy de tiempo? Bien. Y por último quería detenerme un poco en el lado B de este contexto, que es cuando pensamos en la reforma laboral, pensamos en nuestros salarios, pensamos también en nuestras condiciones laborales, pero la dimensión económica aparece en el nivel de precariedad de vida que atravesamos, ¿no? Lo mal que cobramos, los salarios planchados y demás. Y hay artículos de esta reforma laboral que conectan al corazón de nuestros presupuestos y nuestros ingresos. Y con esto me refiero a cómo cada vez más el lobby importante que tuvieron no solamente los bancos, sino las empresas de billeteras virtuales, lograron meter una tajada en la discusión de la reforma laboral. Algo que podría parecer del orden, no, esto son normativas del Banco Central, no, esto tiene que ver con el mundo financiero, ¿no? Como mercado laboral y mercado financiero cada vez se van entramando más. Hoy están en todos los diarios las noticias del salto de morosidad que hay justamente en los endeudamientos de los hogares. Sin embargo, ustedes presten atención a los discursos de los medios. Hay una lectura del endeudamiento totalmente asexuada, ¿no? Parece que los hogares no tienen... Y cuando vamos a ver los estudios que hicimos en pandemia y saliendo de pandemia, los hogares más endeudados son los hogares que tienen 3 características. Hogares monomarentales, ¿les suena? Hogares que tienen alta carga de cuidados, es decir, personas con discapacidad, niñas y niñes, adultos mayores, pero también adolescentes, por ejemplo, que están atravesando una situación puntual que requiere un tratamiento, que requiere una atención. Y la tercera característica es que esos hogares han atravesado situaciones de desprotección en materia de seguridad social. Es decir, el escenario que vamos viendo cuando se afecta el ANDIS, las prestaciones del ANSES no se cubren, no tenés el CUD, bueno, no, viste, se te cayó, no lo tramitaste, se te cayó la pensión. Una serie de acciones del sistema de seguridad social que justamente muestran que la desprotección social avanza, tenemos instituciones mucho más frágiles y marcos mucho más débiles para reclamar, digamos, ¿no? Porque es como que se te van quemando los libros, ¿no? O sea, apelás a esto, pero cada vez tenés institucionalidades más débiles. Ahora, esta discusión sobre el endeudamiento necesitamos conectarla de lleno con nuestras condiciones laborales, porque después vamos a ver que son nuestros propios compañeros los que están endeudados. Y vuelvo y retomo, porque yo me empiezo a abrir y voy a conectarlo con la cuña que lograron meter las empresas de fintech y los bancos en esta discusión y que lo metió el gobierno desde entrada. Hoy tenemos jubiladas, jubilados, pensionados y pensionadas que cobran sus prestaciones a través de Mercado Pago, el ecosistema de Mercado Libre. O sea, ¿cómo pudimos permitir eso? Es la antesala del endeudamiento, porque claro, ustedes vieron ahora, haces el reconocimiento facial con la carita y rápidamente tenés acceso a un crédito de Mercado Pago. Claro, lo que no da el banco, lo dan estas billeteras virtuales. Ahora, esa antesala la continuaron en la discusión de la reforma laboral. De hecho, uno de estos 27 oradores que les conté era de las empresas de fintech. ¿Y qué peleaban ellos con apoyo a los diputados? Queremos que nos dejen que las personas cobren sus salarios en las billeteras virtuales. Claro, era un pasito más, estaba ahí el gol. O sea, ahí está, ¿ves? Bien, se va armando el árbol de lecturas. Entonces, digo, esto es cada vez más, el sector financiero tiene mayor peso en nuestras condiciones laborales, porque eso después implica dinámicas de endeudamiento y eso después implica que ¿quiénes pagan esas deudas? Bueno, ¿quiénes asumen la carga de esas deudas? En este punto me parece clave pensar cómo nuestras estrategias tienen que tratar de conectar también discusiones que vayan al corazón, al hueso de no solamente nuestras condiciones al interior de los espacios laborales, sino cómo esta batería de reformas laborales que vienen
entrando desde el sector financiero y económico, afectan directamente nuestras propias vidas y nuestras vidas como trabajadoras y trabajadores. Y el último punto es esto que yo recién mencionaba, el otro lado de estas instituciones débiles, deterioradas. ¿Alguien se quedó dormido y se había puesto la alarma? Muy bien, el autocuidado tiene que estar. Fundamental. Después te voy a pedir que me pongas a mí la alarma para la que tengo que tomar a las 7 de la tarde. Y guarda que no me cuide con el colesterol porque en cualquier momento tengo que tomar esa también, Dios mío. Entonces voy a ir a este punto ya para dejarle el paso a mis compañeras, que es algo que a mí me preocupa en términos de cómo podemos medir este ajuste, estas políticas de austeridad en nuestros espacios laborales, ¿no? Porque nosotros lo podemos medir. Claramente, bueno, cuando dicen, no, el ajuste, el déficit fiscal, estas narrativas que se han logrado instalar y que a mí me preocupa que tengan tanta legitimidad social, porque también la reforma laboral tiene legitimidad social. Eso tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ahora es más fácil despedir y no, y claro, si yo quiero laburar, ¿viste? Está bueno que sea más fácil despedir. O sea, y además, sobre todo, porque los artículos que hablan sobre despedir y el Fondo de Asistencia Laboral, todos tienen nombres de armas, viejo, rifle, FAL, ¿no? O sea, además, ¿no? En esta estrategia modélica de reforzar la violencia, digamos, ¿no? Ya me empiezo a calentar y me trago las palabras. Entonces, hay algo que a mí me preocupa y es que en los lugares de trabajo nosotros podemos y nosotras podemos medir el impacto del ajuste y cómo se plasma la austeridad. Yo decía recién, hogares más endeudados, más debilitados, pero instituciones mucho más frágiles, ¿no? Más deterioradas. Nosotros vemos esas instituciones deterioradas, vemos despidos de nuestros compañeros y compañeros, desarticulación de equipos técnicos, se bajan programas, hay desfinanciamiento. Y mirando un poco lo que pasa en otros estudios que están mirando justamente el impacto de la austeridad en 3 sectores en particular, que ahora se los voy a mencionar, lo que están viendo es que en esos sectores, sanidad, educación y servicios del sector público que están vinculados con la atención de la seguridad social son los lugares donde el 87.7% de los trabajadores y trabajadoras reciben a diario situaciones de violencia laboral. ¿Quiénes son esas personas? Quienes interactúan y son interlocutores de la población usuaria, beneficiarios, afiliados, llámenles como ustedes quieren, no quiero agarrarme ninguna cosa porque me van a decir, no, no son beneficiarios, pero ahí me entendieron, ¿no? Bien, una receta que se vence, un trámite de medicación que es rechazado, un turno que no es atendido, todo este abanico de cuestiones donde se ve la caída de lleno de justamente del Estado, pero al mismo tiempo de ese abierto de financiamiento, el amortiguador están siendo esos trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo? Claro, obvio. Bueno, pero viste, ese discurso también ganó mucha presencia. Entonces digo, ese 87%, casi 88% de trabajadores que muestran haber sufrido agresiones y situaciones de violencia en sus espacios de trabajo, no es solamente de jefas y jefes. Vienen de terceros y cuando analizan quiénes son esos terceros, son la población usuaria. Entonces, me pregunto aquí, ¿cómo podemos construir estrategias que nos permitan justamente conmover a esa población usuario que no le importa nada, pero a ver, se me cayó el plan, a ver, mi viejo no tiene la medicación? ¿Cómo respondemos frente a eso y cómo eso podríamos pensar en alianzas aún impensadas para justamente interpelar esta narrativa que se está volviendo hegemónica? Todavía no, porque todavía podemos dar la vuelta, pero que de alguna manera es necesario conmover, y conmover en distintos sectores sociales. No son solamente las clases populares, son también las clases medias. Esa es también esta idea de que el Estado es ineficiente, es que no hay que invertir, es que no hay que gastar de más.
esto que se está instalando incluso en sectores llamados progresistas que dicen, y está bien que hayan hecho. No, no está bien, porque el ajuste se está viendo en los espacios de trabajo cotidianamente. No les cuento el reporte que llega de las unidades de gestión de PAMI, de todo el país, donde hay un sinfín de trabajadoras y trabajadores que van lidiando a diario con un sector de adultos mayores. No estoy hablando de la totalidad, pero no saben lo que es. Y me imagino que muchas y muchos de ustedes acá que trabajan en el sector se lo deben vivir a diario. Entonces, todo esto para decir, esta reforma aquí no está todo dicho, no debemos permitir que se legalice esta idea de avanzar hacia una sociedad del descuido. Hay que cuestionar la narrativa que dice que la reforma laboral viene a crear trabajo de ninguna manera, y tenemos de alguna manera que seguir peleando y llevando estas discusiones a todos los espacios de trabajo para no solamente conmover, sino interpelar y generar contranarrativas que nos permitan poner en valor el trabajo que hacemos todos los días y al mismo tiempo luchar por condiciones laborales que nos permitan vivir y que nos permitan ponernos la alarma y tomar a tiempo el remedio, porque una de las cosas que nos está pasando es que nos estamos descuidando, que no hay tiempo para el autocuidado. El autocuidado no puede ser algo del orden de lo neoliberal. Ah, sí, porque yo voy a hacer yoga. No, el autocuidado tiene que ser parte de nuestras vidas, porque si nuestras vidas se empiezan a consumir, nadie va a sostener este mundo. Entonces necesitamos poner el foco ahí. Muchas gracias por la invitación. Para continuar ahora con la mesa, le vamos a dar la palabra a Yelen Galeano. Ella es licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Es diplomada en Género y Violencias, actualmente docente de dicha universidad y docente de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Por otro lado, es estudiante de la Maestría en Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN. Participa actualmente y activamente en la Comisión de Condiciones Laborales del Colegio de Trabajo Social de la provincia. Y es trabajadora social de la salud pública. Bueno, buenas tardes, qué potente. Primero celebrar eso, ¿no? La potencia que vienen teniendo las jornadas. En segundo lugar, la oportunidad de poder compartir el trabajo que venimos desarrollando junto a mis compañeras desde la Comisión y el ISEP. Siempre es grato encontrarnos y poder tener tiempo para reflexionar en tiempos tan turbulentos. La exposición pensamos en organizarla en dos momentos, tal vez se van a repetir algunas cosas, celebro eso también porque me da la pauta que tal vez sea un poco más simple organizarnos. En un primer momento queríamos recuperar elementos generales sobre el contexto en el que emergen los estudios en torno a nuestras condiciones laborales. Podemos adelantar que durante las últimas 2 décadas este tema se mantiene en la agenda profesional y el colegio profesional ha realizado aportes significativos en este proceso para pensar y reflexionar nuestras condiciones como trabajadores, reponiendo el ciclo histórico en el que se procesan nuestras intervenciones cotidianas. En un segundo lugar, nosotros anduvimos midiendo, acá como decía Flora, anduvimos midiendo. Se hizo una encuesta desde el colegio en el mes de octubre de 2025 a colegas despedidas de dependencias nacionales, así que vamos a retomar algunos de esos resultados que también celebro coinciden con muchas de las reflexiones que traía Flora. Ahí vamos a colocar algunas líneas de análisis en 2 sentidos. Primero, centrar la relación entre el ascenso de la nueva ultraderecha al gobierno argentino con estos despidos masivos en el Estado. Y segundo, cómo se procesa esa relación con el impacto tanto subjetivo como colectivo, volvemos al cuidado, al autocuidado y demás, que se producen para luego poder pensar a nuestras organizaciones profesionales, qué estrategias nos podemos dar y qué posibles horizontes de lucha vamos construyendo. Partimos entonces de comprender ¿qué tipo de trabajo social? Comprender al trabajo social como profesión inscripta en la dinámica de las relaciones sociales, por lo que el significado social y funcionalidad de la profesión no podemos desvincularla de la dinámica y estructura que imprime la sociabilidad capitalista. Así podemos afirmar y reconocernos que como profesión asalariada
Nuestra inserción en el mercado de trabajo profesional y las condiciones en las que se desarrolla nuestra intervención en el cotidiano está determinada por la compra-venta de nuestra fuerza de trabajo y la configuración que asumen las políticas sociales en cada momento histórico. Reconocer esta condición y que se haya extendido en el debate profesional es reciente en nuestra historia profesional. Los primeros estudios que se preguntaron sobre nuestras condiciones laborales en el país corresponden a finales de los 90, principios del 2000. Aquí queremos destacar algunos elementos de análisis que por razón de tiempo no podemos detallar, sino que solo vamos a puntualizar. Primero, que este debate sobre nuestras condiciones laborales emerge al mismo tiempo en el que se procesa el rechazo a la contrarreforma estatal de los 90 y se evidencia el agotamiento de la estrategia política económica del neoliberalismo. El ciclo político-económico que se da hacia el inicio de los 2000 es un proceso de impugnación al neoliberalismo, que podemos observar en América Latina y en la Argentina, sintetizado en los llamados gobiernos progresistas. Y a su vez, con esta, la reconfiguración de un nuevo ciclo político y económico y una revitalización del mercado laboral para nuestra profesión. Concretamente, el periodo que abre el siglo XXI articula crecimiento económico con inclusión social, es decir, la incorporación de demandas sociales que derivaron en políticas estatales que requirieron la absorción de fuerza de trabajo profesional. Pero esa revitalización del mercado laboral profesional rápidamente evidenció sus límites. ¿En qué condiciones era contratada nuestra fuerza de trabajo y en qué condiciones desarrollábamos nuestra actividad profesional? Aquí es importante subrayar que con los relevamientos que se vienen desarrollando desde el 2011 en el colegio, se observa que la precarización y el pluriempleo son denominadores comunes sostenidos en el tiempo, que se reiteran y no se revierten, al igual que la supresión y la reducción de los derechos laborales. Esto no es de la época de Milei nada más. En segundo lugar, que estas condiciones, aún más desfavorecidas en el 2008, trae consigo recesión económica como estancamiento, ciclos inflacionarios, desvalorización de nuestros salarios, y comienzan a evidenciar que esta crisis del ciclo, comienza a evidenciar la crisis de este ciclo progresista que mencionamos anteriormente, ¿sí? Con la llegada del macrismo al gobierno se experimentan despidos en varias dependencias públicas, ajuste y la continuidad de la crisis económica. En ese entonces los trabajadores estatales reclamaban bajo la consigna ni ñoquis ni acomodados, trabajadores precarizados. Recién una compañera mencionaba lo de visualizarnos como ñoquis. Soy trabajadora del Estado. Consigna que si lo pensamos nuevamente la escuchamos sonar en diferentes espacios. Entonces, bajo esta consigna, ni ñoquis ni acomodados, trabajadores precarizados, empiezan a marcar que sus derechos laborales también son los derechos de la población usuaria. Es imposible hacer una desvinculación de esas dos cuestiones. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Las condiciones de fragilidad en la relación laboral, en la precarización de la vida y la pérdida sistemática de derechos laborales ha posibilitado un ataque a los trabajadores estatales, que no se supera con la experiencia del Frente de Todos, sino que pone más en evidencia, pandemia mediante, el recrudecimiento de políticas de ajuste que atentan de forma directa a nuestras condiciones de trabajo como a los procesos de intervención profesional. Este derrotero se ve brutalmente encrudecido desde diciembre del 2023, tras el ascenso de Milei al gobierno nacional. Si nos preguntamos por los procesos de organización de los trabajadores, notamos que, si bien desde 2018 se da un proceso de desmovilización y ausencia de alternativa popular, también el empobrecimiento persistente de las condiciones de vida de la clase trabajadora marca que todavía tenemos capacidad de acción política como clase. Para iniciar una segunda parte de la exposición más ligada a esto de relevamiento que se realizó desde el colegio en octubre de 2025 a Despedidos de Nación, nos gustaría citar a Adrián Piva para precisar alguna base de análisis común que nos explique la masificación de despidos en el Estado. Esto lo voy a leer. Va a decir que existe una estrecha conexión entre la desmovilización obrera y popular, la masificación de la demanda de orden y el ascenso de Milei. Se trata de la disolución del lazo social, de la desagregación de comportamientos a nivel económico, social y político y de su reintegración como masa a través de la figura del líder autoritario.
La pandemia aceleró los procesos de desagregación colectiva, volvió más urgente la mediación autoritaria como forma reconstituyente de lo social en un marco de crisis persistente, de desestructuración del sistema político y de ausencia de alternativas populares. No es más que el desarrollo de la mediación estatal autoritaria como respuesta a la crisis de los mecanismos neoliberales de coerción mercantil. En las experiencias de ultraderecha se despliega como tendencia a la ruptura institucional con la democracia burguesa. Apunta a constituirse como un régimen autoritario basado en el liderazgo personal. Desde este marco es que buscamos reflexionar esta información y esta debe pensarse en relación a las expresiones particulares de la relación capital-trabajo, frente a la profunda ofensiva contra los trabajadores y que adquiere características especiales para el caso del trabajo social. Recuperamos así a las 196 colegas encuestadas que prestaron sus respuestas para así poder armar a partir de acá algunos ejes fundamentales. En principio, pensar el desguace de las políticas públicas, escenario por excelencia en donde nuestro proceso de trabajo se desarrolla. El espacio con mayor cantidad de despedidos corresponde al hoy denominado Ministerio de Capital Humano, en sus diversas áreas. Una de las primeras medidas al asumir Milei fue la conformación de un único ministerio que absorbe diversas áreas como educación, trabajo, cultura, niñez, familia. El presupuesto destinado a áreas sociales y ministerios vinculados al desarrollo social en Argentina sabemos que ha experimentado una fuerte caída, en el marco de un ajuste fiscal implementado por el Gobierno Nacional. Este descenso de partidas presupuestarias forma parte de una política de reducción del gasto público generalizado que incluye recortes en asistencia social, salud y educación como los tres ejes centrales. Este ataque es al conjunto de la clase trabajadora. Se privatiza la reproducción de la fuerza de trabajo, desfinanciando lo público, y a los trabajadores sociales como lugar en el que desarrollamos nuestra fuerza de trabajo. Algunos de los números que obteníamos de las encuestas, que no son números así nomás, traen todo esto que Flora planteaba. El 86% de las encuestadas indicaron que los servicios o programas para los que trabajaban no fueron absorbidos por ninguna otra dependencia, interrumpiendo directamente su actividad. El porcentaje restante ha indicado que las tareas o servicios prestados han sido canalizados a través de los siguientes actores sociales: o gobiernos municipales, o gobierno provincial, organizaciones sociales, que hoy surgían uno de los conversatorios, redes comunitarias, familias e incluso quedan a merced de poder de respuesta de los propios usuarios. Asimismo, los trabajadores que quedaron vinculados en las dependencias que continúan funcionando han sufrido la sobrecarga de tareas. Este desplazamiento de tareas, como las sobrecargas, implican una reconfiguración en la definición de los problemas de PAM y su consecuente abordaje. Este proceso de aniquilamiento estatal, que por cierto es materialmente visible, encuentra al mismo tiempo su correlato en el terreno político-ideológico. Les despedidos mencionan que sus despidos estuvieron acompañados por un discurso de desvalorización de lo público. Creo que resuena también. Acusando al trabajo estatal de ineficiente, clientelar o burócrata. Incluso diciendo desde el poder de turno que ellos serían los combatientes de los gerentes de la pobreza, o sea, de nosotros. O hasta circulando la intención de demoler el edificio emblemático del ex Ministerio de Desarrollo Social. Quienes hoy nos gobiernan fortalecen constantemente representaciones que desacreditan lo público. Cómo no ser violentadas en el cotidiano. Además, todos los despidos han sido sin causa. Repito, sin causa. Es decir, sin que la desvinculación laboral esté justificada en los términos y condiciones que establece el contrato o legislación laboral. Así queda en evidencia la decisión unilateral por parte de la patronal de seleccionar personas particulares y o de desmantelar ciertos espacios de trabajo. En palabras de las propias colegas, una encuestada definió que su despido fue una situación de persecución política, identificando hechos de hostigamiento previo al cese laboral. Otra, por su parte, mencionó que dentro de su área de trabajo despidieron únicamente a trabajadores sociales, quedando en actividad antropólogos y arquitectos. En relación a la decisión de recortar algún sector o ámbito de la política pública, no nos parece menos mencionar que
la mayor cantidad de despidos han sido en el área de asistencia social. Otro punto clave que observábamos es que las modalidades de contratación más estables ya no garantizan continuidad y permanencia en el empleo. Muchos debemos tener el recuerdo de decir, entraste al Estado, listo, ya no te echan más, zafaste. Bueno, el Estado en sus 3 niveles, municipal, provincial y nacional, ¿continúa siendo el principal empleador de trabajadores sociales? Sí, claro que sí. Los resultados de la encuesta muestran que el mayor porcentaje de colegas consultados contaban con plantas transitorias. Y un dato que llama la atención es el alto número de despedidos que contaban con estabilidad laboral, entre muchas comillas, a partir de estar contratadas como planta permanente, en comparación con otra gran cantidad de compañeros contratados por medio de una beca, la forma más precarizada que hay de trabajo, ¿verdad? Al observar la antigüedad en el cargo de los encuestados, en promedio podemos observar que estos compañeros tenían una antigüedad mayor a 10 años. Entonces, un derecho que parecía intocable en términos de protección y de estabilidad laboral, se pierde indiscriminadamente, dejándonos cada vez más a merced de las reglas de juego de quien nos emplea. Estos datos vienen a romper con el mito de que el empleo estatal proporciona seguridad y condiciones favorables. El Estado, tanto nacional como provincial, nos precariza. Otra particularidad son las dificultades para reinsertarse laboralmente tras el despido. Se evidencia en esta encuesta que la reinserción no alcanza condiciones similares o mejores a las condiciones laborales del trabajo anterior. Entre las despedidas consultadas al momento de relevamiento, más de la mitad aún se encontraban desempleadas. Y quienes sí volvieron a reinsertarse laboralmente dan cuenta de una mayor precarización. Mayor precarización nuevamente, ¿no?, que en el trabajo anterior. Destacan un marcado descenso en los ingresos mensuales, una mayor precariedad en la modalidad de contratación o la necesidad de recurrir al pluriempleo. Algunas de las encuestadas mencionan que han tenido que recurrir a espacios socioocupacionales desvinculados por completo de la profesión. Abundan los microemprendimientos, época del emprendedurismo. Perdón, pero ya no podía seguir. Abundan los microemprendimientos como trabajo central o como un extra al trabajo de trabajadoras sociales, que incluyen venta de productos, tanto de realización propia como de reventa, o prestación de servicios, por ejemplo, talleres artísticos, actividades deportivas e incluso nos han dicho actividades espiritistas. Pasamos el dato, acá Maite, sí. Incluso aquellas tareas que antes eran parte del ocio se revalorizan para ser monetizadas y puestas en uso para extraer ingresos extras. Esto que vos mencionabas, Flora, del tiempo, aquella actividad que uno antes por ahí podía realizar como extra, ella lo mencionaba en términos de yoga, yo pensaba en cerámica, un taller de costura y demás, se pone como un extra del trabajo de emprender o extra del trabajo social. Esta heterogeneidad de situaciones combinan, en el caso de estar empleada, frustración y cansancio. En el caso de no tener trabajo, incertidumbre y desesperación. No son palabras nuestras, son palabras que fuimos sacando de las encuestas. Esto es terreno fértil para sostener estrategias de supervivencia ancladas en este emprendedurismo y en el individualismo que nos viene a proponer este gobierno. En cuanto al impacto en la fuerza laboral, se torna recurrente la mención a la afectación de la salud de las trabajadoras sociales, tanto físicas como mental. Entonces vamos a volver a felicitar a la compañera que tenía puesta la alarma. En términos de salud mental, hacen hincapié en la angustia que genera la condición de desempleo. Incluso muchas refieren haber tenido que iniciar tratamientos y tratamientos con fármacos. Por otra parte, la imposibilidad de sostener tratamientos de salud previos a quedarse sin empleo, tanto terapias como medicaciones propias y de familiares a su cuidado. Esto de la desorganización que mencionaba la compañera. En la mayoría de las situaciones pasaron a encontrarse en un estado de incertidumbre
lo que ya había salido anteriormente también, tanto en relación a cómo continuar como a dónde buscar trabajo. ¿A dónde buscamos trabajo en este momento? La pérdida de trabajo, al afectar sus ingresos económicos, impacta de manera directa en la reorganización, totalmente desorganizada, de los cuidados familiares, tanto en lo concreto de quién y cómo se cuida. Esto de pensar que tenemos otras personas a nuestro cuidado, sean niñeces, personas con discapacidad, personas mayores, que dependen de sus ingresos, como respecto también a esto de quedar sin una obra social, ¿no? Sin una cobertura de salud para estas personas que tenemos a nuestro cargo y que también requieren de sus propios tratamientos de salud. Algunas de las despedidas mencionaban sentir desamparo, estrés, soledad, agotamiento mental y no saber cómo continuar con muchos de los tratamientos de salud de sus hijitos y las niñeces. Refieren haber quedado en un estado de vulnerabilidad total. Indican además limitaciones en el desarrollo de su carrera profesional, repitiendo la sensación de incertidumbre constantemente. Esto trae anexado la degradación de la fuerza de trabajo, donde la sensación es que la experiencia no vale nada. Recordemos que una de las cuestiones que habíamos mencionado es que la mayoría de las personas tenían una antigüedad laboral mayor a los 10 años. Estas personas que ya tenían su trayectoria, experiencia e incluso saberes adquiridos por ese periodo de tiempo que llevan en ese trabajo y que se pierden en ese despido también. Se da la descalificación de lo que sabemos y la tendencia a hacernos sentir que saber más no tiene sentido, que no vale nada y que no se paga ni tampoco es motivo para ser elegidos, ubicándonos en condición de descartables. Además de disciplinamiento, ¿no? A ver, cuando comienzan estos despidos, lo primero que sucede es la desmovilización, la sensación de control y este temor a que si todavía no fui despedido no quita que puedo llegar a hacerlo, lo cual se convierte en una amenaza real o potencial. En relación a las estrategias desplegadas por los trabajadores, nosotras nos preguntábamos qué estrategias se daban posterior a haber sido despedidas y también para enfrentar estos despidos, ¿no?, de compañeros, y decían que, bueno, algunas de las cuestiones es que la mayoría decidió judicializar el reclamo, un poco lo que traían también esto de que se convierte en una herramienta con sus propios tiempos y sus propias lógicas, es decir, que han puesto en marcha acciones legales o administrativas, nombradas como juicio, medida cautelar, amparo, recurso de reconsideración, rechazo de disponibilidad. Refieren que el gremio ha sido quien principalmente acompañó esta acción, aportando asesoría y o patrocinio legal, realizando reclamos administrativos a través de notas o expedientes. La judicialización de la situación aparece como una salida posible. En cambio, la organización y la lucha quedan burocratizadas y ajustadas a una herramienta que se centra en la oficina y no proviene de la movilización colectiva ni en las calles. Entre las respuestas de las encuestadas, muy pocas mencionaron estrategias de este tipo. Estrategias que podríamos darnos tranquilamente, ¿no? Actos de visibilización del conflicto, movilizaciones, juntadas de firmas en la comunidad, asambleas de despedidas, relevamiento de la información de sus situaciones. Esta escasez de acciones concretas se condice con la sensación por parte de las encuestadas de soledad y falta de acompañamiento. La mayoría niegan haber sido acompañadas por alguna organización colectiva, sea gremial, colegial, institucional. Lo cual reafirma lo dicho al principio, estamos frente a un estado de desmovilización y ausencia de alternativa en la que debemos construir organización en unidad y horizontes concretos de lucha. Para ir cerrando, si bien este cuadro de situación nos interpela sin lugar a dudas, y seguramente nos vayamos con muchas más preguntas que respuestas, y eso está muy bien, nos sería imposible desde acá, incluso contradictorio, presentar recetas para poder dar respuesta. Lo que sí entendemos es que la organización, la proyección de estrategias y tácticas para configurar otro horizonte posible es una tarea colectiva. Hoy acá tenemos esa posibilidad. Este encuentro nos brinda las condiciones para discutir sobre cómo organizarnos y qué hacer. Les invitamos entonces a quedarse al foro, que en las discusiones e intercambios de estos foros encontremos respuestas para seguir fortaleciendo la organización de nuestro colectivo profesional. Muchas gracias.
Y ahora para continuar y finalizar la mesa, le vamos a dar la palabra a la licenciada Maya Epstein. Ella es maestranda en Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro, UNICEN, diplomada en Género y Movimientos Feministas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es trabajadora social del Hospital Piñero de Cava, consultora en materia de violencia laboral, actualmente secretaria general adjunta de la Asociación de Profesionales del Servicio Social e integrante de la Secretaría Gremial de la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y además es docente JTP en la materia Prácticas de Trabajo Social 5 de la Universidad Nacional de José C. Paz. Bueno, ¿cómo andan? Qué emoción, ¿no? Estar acá. Porque todo lo que estamos escuchando es que está todo mal y aún así estamos acá tratando de pensar cómo hacemos para que la cosa cambie. Así que eso en tiempos de frustración y derrota viene bastante bien. En principio, obviamente agradecer la invitación, el espacio y la oportunidad y hacer una aclaración, que es que voy a hablar en plural todo el tiempo. No es porque yo tenga varias identidades conviviendo, aunque un poco sí, sino porque creo que parte de lo que me toca compartir hoy acá tiene que ver con construcciones que son colectivas, como estos espacios, como los espacios, en mi caso en particular, de actividad sindical, donde me vengo encontrando con compañeras, colegas hace muchos años para pensar un poco sobre la categoría de trabajo y las posibilidades de organizarnos en relación a eso, con lo cual de ahí vengo. En todo caso, esta vuelta me toca a mí, pero podría ser cualquiera de las compas con las que venimos encontrándonos a discutir, así que ahí voy a hacer el intento de traer algo de esa producción que es colectiva. También un poco en la búsqueda de hacer un uso político del tiempo, ¿no? Como estos espacios para poder hacer ese ejercicio en términos de reivindicación también. Bueno, a mí me pidieron que viniera hoy. No, un poco lo que nos plantearon las compañeras cuando armaron la mesa tenía que ver con poder pensar qué aportes desde lo gremial podemos hacer a este debate o a esta tensión que se presenta con el intento de reforma laboral. Vamos a decirle intento como para recuperar un poco lo que decía Flora de no dar las cosas por perdidas hasta que no estén perdidas, ni siquiera cuando estén perdidas. Para pensar qué podemos aportar desde las organizaciones gremiales en relación a esta tensión que presenta la posibilidad de la reforma, pero también para recuperar un poco los debates centrales en torno a la categoría de trabajo, que es una categoría central, por lo menos para quienes venimos de experiencias gremiales, porque si no, no tendría sentido lo que estamos haciendo ahí, pero también para pensarla y tensionarla hoy en relación a la profesión que ejercemos las personas que estamos acá, que es el trabajo social. Entonces, lo que les vamos a proponer son tres aspectos o tres ejes sobre los que vamos a conversar para poder pensar si es posible construir un trabajo que esté al servicio de la vida y no al servicio del capital. Y para eso, los tres ejes que vamos a proponer tienen que ver con recuperar como marco histórico, pero también anclado en una perspectiva política y ética determinada, a la cuestión social, la lectura que tenemos de la cuestión social desde nuestra profesión, la relación entre nuestra profesión y los sindicatos en términos del origen de nuestra profesión en nuestro país. Y finalmente, un tercer eje que tiene que ver con recuperar los debates feministas en torno a la teoría de la reproducción social para pensar ahí qué tipo de trabajo es el trabajo que realiza el trabajo social y en ese sentido cómo eso atraviesa nuestros espacios de organización sindical. Es ambiciosa la propuesta, pero creo que podemos arrancar por intentarlo. Si vamos a partir de la base de pensar que la lucha de clases es el motor de la historia, nos toca entonces tener conciencia de que este es el momento histórico de la lucha de clases en el que nosotras y nosotros y nosotres estamos no solo encontrándonos hoy para pensar, sino también interviniendo profesionalmente y trabajando en nuestra condición de clase trabajadora. Y es un tiempo que está asignado por lo que Fraser plantea como capitalismo caníbal, que nos parecía interesante traer esa perspectiva para ponerla en diálogo con la perspectiva de la cuestión social,
porque lo que nos invita a pensar la autora es que este capitalismo que conocemos tiende a autodestruirse, pero no desde un lugar fantasioso de pensar que esto puede terminarse mañana por sí mismo, sino para pensar que las condiciones de posibilidad para que el capitalismo se produzca y se reproduzca cotidianamente se agotan en el sentido de la forma en la que el capitalismo las explota. Y en ese sentido es importante pensar que no, destruye el medio ambiente, por supuesto, explota a las personas, profundiza la división entre producción y reproducción social, y también, algo que nos parecía interesante pensar hoy en términos de contexto local, se lleva puesta la democracia, ¿no? Se lleva puesta la democracia, que tiene miles de falencias, por supuesto, pero en el sentido de profundizar aún más esa división entre economía y política, y en esa profundización desanclando lo que nos sucede y lo que nos pasa en el cotidiano de la matriz estructural sobre la cual se sustenta. Y ahí, bueno, podemos pensar, ¿no? Le echamos la culpa a una mala gestión, le echamos la culpa a un mal representante, le echamos la culpa a las experiencias que se suponía que tenían que trastocarlo todo y finalmente no lo han logrado, sin poder recuperar que es esa matriz el problema concreto sobre el cual se estructuran todas esas experiencias que hacen a nuestra historia de lucha de clases. Entonces, en este marco general es que tenemos que pensar nuestro contexto local de reforma laboral terriblemente regresiva. Y terriblemente regresiva porque nos encuentra, por ejemplo, a los trabajadores con una participación en la riqueza nacional más baja que la del 2001, ¿no? Para recuperar un poco también todo lo que las compañeras vinieron trayendo en relación a la historia de nuestra clase, ¿no? Y en ese sentido, digo, más allá de un montón de estadísticas que podríamos compartir, que están disponibles, internet, más o menos las tenemos, las vamos escuchando todos los días, nos parecía importante plantear que si se perdieron más de 80.000 puestos de trabajo y están todas estas estadísticas que produjeron las compañeras y los compañeros de la comisión del colegio, bueno, claramente entre todas las personas que estamos acá, hay un montón de personas que están desocupadas, hay un montón de personas que han visto profundizadas sus condiciones de precarización laboral, no en un trabajo, en 2 o en 3. Hay un montón de personas que para llegar a fin de mes están incursionando en plataformas, en otros formatos de uberización del trabajo, sosteniendo de esa manera condiciones precarias de producción y reproducción de su propia vida. Y eso se da en un contexto donde se propicia el hostigamiento y la sanción hacia cualquier tipo de expresión gremial. Y las expresiones gremiales deberían de dar cuenta de las reivindicaciones sentidas por los trabajadores. Entonces, sanciones, persecuciones, finalmente despidos, son mecanismos de disciplinamiento que enfrentamos a la hora de convocar en este momento de la historia a una huelga, a una asamblea o incluso al derecho a hacer uso de una tutela sindical. En este escenario complejo aparecen algunas salidas más de corte individualista que, más allá de las que recapitulaba recién Aye, que tienen que ver con, bueno, qué otra cosa sé hacer que pueda producir para venderse y así poder ir haciéndome un mango extra para llegar a fin de mes. Yo lo que vengo a proponer es que también podamos pensar que también hay una salida de corte más mercantilista desde la profesión, que se repone en propuestas que son eclécticas, que se repone en propuestas que son conservadoras, que se proponen respuestas que son posmodernas y que en esas respuestas el malestar que producen nuestras condiciones de trabajo de alguna manera se devuelve a cada quien en términos personales, individuales. Entonces vamos por ahí viendo cómo hacemos para reinventarnos individualmente en la práctica, para superar el malestar que esa práctica nos genera, sin poder pensar que lo que tenemos que reinventar son las condiciones en las que esa práctica se desarrolla y también se padece. Entonces, en ese sentido, recuperando algo que no lo pude escuchar, pero las vi, las leí, las sigo, que ayer estuvieron discutiendo sobre hegemonía y cómo producir contrahegemonía. Bueno, hay algo de la categoría de trabajo que también nos suma para pensar cómo construimos esa contrahegemonía en este contexto. Y disputar la categoría de trabajo en medio de una feroz ofensiva contra el trabajo de parte del capital
de alguna manera nos vuelve a poner en la necesidad de recuperar la perspectiva de totalidad frente a eso que se nos va presentando como fragmentado, como separado, como coyuntural, como el caso aislado, como el compañero o la compañera que no se la bancó en ese lugar de trabajo, etc. Es una aproximación teórica que lo que nos va a permitir también es plantear cuestiones relativas a la clase, al género, a la raza, a la ecología, al Estado, como co-constitutivas en términos estructurales del capitalismo y también como condiciones de posibilidad para que éste pueda suceder. Entonces, estas divisiones que establece este capitalismo para poder pasar desapercibido en la diaria, que tienen que ver con dividir economía, política, producción, reproducción, etcétera, también devienen en nudos conflictivos cuando determinados colectivos organizados políticamente logramos tensar o desafiar los límites que se establecen en esas divisiones o en esas separaciones. Y ahí aparece algo que es importante para quienes ejercemos el trabajo social, que es la idea de la cuestión social, porque la cuestión social tiene que ver con eso, tiene que ver con que la profesionalización del trabajo social aparece en la historia de la humanidad a cuento de un colectivo de trabajadores organizados atrás de sus reivindicaciones más sentidas para poder realizar su reproducción social y también discutir las condiciones de producción, ¿no es cierto? Entonces, si profundizamos un poquito sobre esa idea, lo que nos vamos a encontrar ahí es que hay un punto ineludible de conexión entre esos colectivos organizados y los sindicatos. Y que eso pasó, esto que estamos hablando, pasó en la historia, pasa actualmente en la historia y tenemos que construir condiciones para que siga sucediendo en la medida de que siga siendo necesario. Entonces, para recuperar la perspectiva de totalidad con esta lectura de la cuestión social, nos parecía interesante empezar a jugar un poco con algunas relaciones que podemos tensar en lo que los feminismos nos vienen a aportar o nos vienen a ayudar a pensar sobre la cuestión social, que la teníamos más discutida desde otras perspectivas o desde otros acercamientos teóricos y que nos parecía interesante ver cómo podemos aprovechar algunos de los desarrollos teóricos y militantes que también habitamos. Hay un año que es clave para pensar la cuestión social, que es 1848, lo sabemos acá, todas las personas que estamos acá seguramente, pero por la duda lo vamos a recordar, que Neto ubica que es en ese momento de la historia donde la clase trabajadora hace ese pasaje de ser clase en sí a clase para sí, organizándose a través de sus intereses propios de clase. Hay un texto que es La Unión Obrera, que lo escribe Flora Tristán, que es una referente del feminismo socialista, que se publica en 1843, un poquito antes que en 1848, y que ahí Flora hace una apelación bastante clara, con un programa muy, muy interesante para pensar. Las floras vienen a ayudarnos a pensar claramente. Que tiene que ver con pensar cómo se construye unidad en la clase obrera. Y en esa búsqueda de cómo construir unidad en la clase obrera, Flora empieza a trabajar sobre cuáles son los aspectos de las mujeres de la clase obrera que están quedando, en principio, invisibilizados o escindidos de la lucha de clases. Entonces, volviendo a 1848, mientras que en Europa se publica el Manifiesto Comunista, en Estados Unidos las sufragistas publican la Declaración de los Sentimientos o Declaración de Seneca Falls, que tiene un montón de cuestiones ahí trabajadas, pero que a nosotros nos parecía interesante hoy recuperar, que una de las exigencias que se plantean en esa declaración tiene que ver con los derechos políticos para las mujeres. Entonces, de a poquito vamos pudiendo arribar que para mediados del siglo XIX la organización de la lucha política y sindical empieza a colocar fuertemente en la escena la discusión por la unidad de la clase trabajadora. Y después veremos cómo se construye esa unidad de la clase trabajadora, pero en principio empezarla a pensar. Entonces, apelar a una perspectiva feminista, acercamiento a la cuestión social, lo que nos va a permitir es ampliar los horizontes de transformación social en términos estructurales y potenciar así el carácter radical de la lucha que esto implica. Y a mí ahí me parecía interesante recuperar una cita de Marx que plantea que lo que convierte a una lucha en global y universal no es su generalización ni su generalidad, sino su radicalidad. Es decir, si es transgresiva, subversiva, si atenta contra la totalidad del sistema, contra su legitimidad.
aunque parcial, local, puntual, esta lucha contra cada aspecto de la violencia capitalista adquiere, si es radical, un carácter total. Para eso es importante que volvamos a discutir sobre la categoría de trabajo y poder resituarlo en la relación fundante del capitalismo, que es la contradicción capital-trabajo, sin perder de vista cuáles son esas condiciones de posibilidad para que esa relación subsista en el tiempo, en principio. Y para tensarlo en relación al trabajo social, nos parecía interesante poder ubicar, seguramente con diferencias en criterios, porque no todas las personas que estamos en este auditorio lo pensamos de esta manera, pero me parece honesto decir cuál es la manera desde la que la estamos pensando para traer estas reflexiones, que tienen que ver con pensar que los orígenes del trabajo social en nuestro país están anclados a lo que Andrea Oliva plantea en su texto de Trabajo Social y Lucha de Clases, en los movimientos contradictorios de esa lucha de clases. Y desde ese lugar ubicar, si nosotros nos ubicamos en nuestro país, en el siglo XIX, que es el momento histórico del que estábamos hablando hasta hace 2 segundos, estamos pensando el surgimiento del trabajo social en nuestro país en relación a la construcción de la clase obrera en nuestro país, a una construcción de una clase obrera que se organiza alrededor de sus reivindicaciones más sentidas en términos de reivindicaciones colectivas, en términos de necesidades colectivas de reproducción de la vida. Entonces, ahí podemos pensar cómo se configura la cuestión social en nuestro país. ¿Cuál es el momento en el que la clase obrera pasa a ser una clase en sí a una clase para sí? ¿Y qué lugar podemos pensar que ocupa la profesionalización del trabajo social en ese pasaje y en esa construcción? Ubicarlo desde este lugar tiene que ver con poder pensar que ahí se construye una agenda común de reivindicaciones, que es lo que nosotros conocemos como nuestras agendas gremiales, de discusión, de debate, de programa. Entonces, hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX acá, lo que vamos a encontrar es la expansión de estas organizaciones sindicales, y en esas organizaciones sindicales también van a aparecer las primeras organizaciones sindicales de las mujeres trabajadoras. Entonces, si bien la primer huelga organizada por sindicatos que se realiza en nuestro país no lo realizan las mujeres trabajadoras organizadas en un sindicato, a los 10 años de esa primer huelga sí. Porque seguramente en la primera estaban atendiendo los hijos de los compañeros que estaban levantando el paro. Esto es importante, no solo porque bueno, si una tiene un posicionamiento feminista, esta es una pregunta que hay que hacerse y es una búsqueda que hay que hacerse. Por allá está Lala, que escribió también algo muy interesante en relación a recuperar los orígenes de nuestra profesión, no solo de la mano de la clase obrera, sino también de la mano del movimiento de mujeres en nuestro país y cómo eso se va articulando, y somos parte de esos debates de quienes estamos acá. Es importante pensarlo en este sentido, porque en la construcción de un diálogo entre las experiencias sindicales y estas perspectivas aparece algo que es ineludible para nuestro debate, que tiene que ver con las particularidades de las mujeres y las disidencias de la clase obrera. Y es ineludible para nuestro debate por lo que nos proponíamos conversar cuando arrancamos estas palabras, que tiene que ver con pensar la esfera de la reproducción social. Quienes mayoritariamente desarrollamos las tareas de la reproducción social somos mujeres y disidencias. Entonces, es importante que también vayamos recuperando, cuando hablamos de cuestión social, cuando hablamos del origen del trabajo social, qué pasaba y qué pasa con las mujeres y las disidencias de la clase trabajadora, en términos de pensar nuestras condiciones de producción y reproducción de la vida. Esa clase trabajadora que origina la necesidad estatal de regular la asistencia social y por lo tanto el surgimiento de nuestra clase, de nuestra profesión, lo que va a devolvernos es nuestra condición de clase. Es que nosotros, quienes integramos la profesión del trabajo social, en clave de trabajadores, tenemos también reivindicaciones que no son propias
en términos de formación, en términos de condiciones de trabajo, en términos de un proyecto profesional determinado y, por lo tanto, un correlato en un proyecto gremial determinado. No da lo mismo la lectura que hacemos de nuestra profesión, de la cuestión social, de los orígenes de nuestra profesión, en términos también de pensar cómo van a ser esas organizaciones gremiales que nosotras y nosotros habitemos y construyamos y eventualmente tengamos la posibilidad de gestionar y de dirigir. Entonces, concretamente lo que está pasando es que estamos pensando en un sindicalismo que persiga la transformación social en un sentido que es mucho más radical, que abone a un proyecto de humanidad libre de toda opresión, que levante las banderas de la emancipación humana. Y entonces lo que estamos pensando es en un sindicalismo al servicio de la revolución. Y parece... Menos mal que aplaudieron esta parte porque si no me iba a sentir muy sola. También como algo que permite inscribir nuestros debates concretamente en esta posición de rebeldía que planteaban las compañeras, ¿no? Si no somos capaces de pensar que los horizontes de lo que hacemos es la transformación absoluta de esta sociedad injusta en la que vivimos, nos producimos y nos reproducimos todos los días, es difícil ubicar entonces cuál es el sentido de lo que estamos haciendo ahí, más allá de sostener instituciones. Sino lo que estamos persiguiendo son proyectos burocráticos, institucionalistas, que lo que agotan es el objetivo que tienen en su propio sostenimiento, pero no tienen un objetivo que trascienda esa idea. Entonces, y voy llegando ya al final, te lo prometo. Mentira, no es el final, es lo que viene antes del final. Lo que urge también es que podamos recuperar cómo resistimos y cómo reaccionamos frente a la ofensiva del capital hacia el trabajo para poder recuperar el sentido más libre y humano del trabajo. En ese sentido, nos parecía interesante pensar que en el contexto del capitalismo, el trabajo, que lo podemos recuperar de un montón de autores en términos de pensarlo como la capacidad humana de crear el mundo social en el que vivimos y las relaciones sociales en las que nos desarrollamos, en esta sociedad que es capitalista, lo que termina produciendo a través del mercado es la mercantilización de nuestras relaciones sociales. Entonces, un desafío también para nuestras organizaciones gremiales es cómo vamos a hacer para desmercantilizar las relaciones sociales. Porque ahí hay un camino a transitar que necesariamente tiene que ser diferente. Y porque somos parte, profesionales, que pudimos estudiar, que podemos seguir capacitándonos, que podemos encontrarnos acá, somos parte de la clase que vive de su trabajo. Somos parte de la clase trabajadora. No somos otra cosa, no somos una élite. En todo caso, somos parte de esa clase trabajadora que, haciendo uso de las conquistas que logramos y que alcanzamos como clase, tuvimos la posibilidad de estudiar, tenemos la posibilidad de seguir formándonos, siempre y cuando también sigamos habitando nuestros espacios de organización colectivo para que estos espacios de formación sigan siendo no arancelados y no sea un privilegio, sea una posibilidad real. Pensar el trabajo social como parte de la clase trabajadora, de la clase que vive de su trabajo, también nos devuelve un poquito el debate en función de, bueno, esta clase que vive de su trabajo, ¿dónde trabaja? ¿Trabaja en las fábricas? ¿Trabaja en los hospitales? ¿Trabaja en las escuelas? ¿Trabaja en el ferrocarril? ¿Dónde trabaja la clase trabajadora? ¿Qué produce la clase trabajadora que trabaja? Bueno, ¿qué producimos los que estamos acá, que ejercemos el trabajo social? ¿Qué producimos? Es un trabajo improductivo para el capital, el trabajo que producimos, en términos de pensar el modelo clásico de producción, ¿no? Nosotros no producimos una mercancía que se puede vender en el mercado. Sin embargo, la tarea que realizamos permite la reproducción de la fuerza de trabajo que sí se va a vender en el mercado. Permite reproducir esa fuerza de trabajo que sí va a producir mercancía para el mercado. Entonces ahí aparece el diálogo necesario con la teoría de la reproducción social, para poder plantear que
En esta división de trabajo productivo, improductivo, y también esta división de trabajo remunerado o no remunerado, hay un trabajo que está subordinado al circuito productivo, porque no puede haber mercancía sin fuerza de trabajo, pero que no se reduce a ese circuito. La división de esferas entre producción y reproducción social lo que va a devolvernos es que la familia va a ser el lugar donde estos mecanismos de reproducción de la vida quede circunscripto en términos individuales, privatizados, etcétera, ¿no? En el marco de las opresiones que atraviesan las constituciones de estas familias a las que se le devuelve la tarea de la reproducción social. Entonces, desde la teoría de la reproducción social, lo que se va a poner también en discusión y en tensión es que no se trata de una discusión sobre la cuestión de género per se, de quienes realizamos o ejercemos las tareas de la reproducción social, sino de poder pensar que esas relaciones de género, que son desiguales, configuran una relación de género desigual particular en este orden en el que vivimos, llamado por las autoras de estas corrientes el orden de género burgués, que si bien es previo al capitalismo, la desigualdad de género, en el capitalismo adquiere una particularidad, que es que el capitalismo puede expandirse y puede expandir y multiplicar y ampliar el capital, fagocitando esas relaciones desiguales de género, fagocitando ese trabajo no remunerado que realizamos mayoritariamente mujeres y disidencias para la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces es relevante para el trabajo social poder recuperar estas discusiones, no solo para poder pensar mejor las intervenciones que vamos a desarrollar y poder caracterizar con mayor profundidad las personas con las que intervenimos, sino para poder discutir las intervenciones en sí mismas. Ubicarlas en el orden de la reproducción social nos hace el llamado permanente a pensar de qué manera estamos participando en la producción y reproducción de la fuerza de trabajo en estas coordenadas en las que vivimos y trabajamos. En ese sentido, recuperar la reproducción material, biológica y subjetiva de la clase que vive del trabajo, como algo en lo que intervienen mujeres y yo donde dice 5 leo 10, te digo la verdad. Pero voy llegando, te lo juro. Les decía entonces que en la reproducción material, biológica y subjetiva de la clase que vive del trabajo intervienen mujeres y disidencias de la familia obrera y de la comunidad en carácter del trabajo no remunerado, pero también intervenimos todas las personas que estamos acá en nuestro carácter de asalariados. O sea, tenemos esa carga en lo personal, pero además en lo laboral esa es la tarea que realizamos. Entonces la teoría de la reproducción social nos convoca a pensar estas tareas que no pueden quedar reducidas al ámbito doméstico, aunque allí suceden un montón de cosas, sino que también en las instituciones estatales, que son mayoritariamente nuestros espacios socioocupacionales, que están destinadas a la educación, a la salud, al trabajo, etcétera, también se reproduce esta dinámica de reproducción social. Y que en una visión más general y ampliada nos permite anclar el análisis en la perspectiva de totalidad. Es decir, esta idea de que las tareas de la reproducción social son las tareas asalariadas que realizamos nosotras, o mejor dicho, son las tareas que nosotras realizamos en nuestra condición de asalariadas, también nos permite llegar a la perspectiva de totalidad desde otras líneas teóricas posibles. Y ahí quizás recuperar la idea de la crisis socioreproductiva que trae este capitalismo que tiende a devorarse y que en esa tendencia rompe sus propias condiciones de posibilidad, nos lleva a recuperar lo que La Panta dice en relación a una organización dualizada de la reproducción social, donde quienes puedan pagarla, la van a pagar, y quienes no puedan pagarla van a tener que resolverlo en el seno de estas familias o de estas comunidades de las que hablábamos recién. Y ahí vienen a quién le va a caer la sobrecarga de todas esas tareas. Entonces, por un lado estamos ahí, hay otra persona más tiene que tomar una pastilla, estamos complicadas. Es lo que hay, hay que sobrevivir.
Entonces, quienes realizamos las tareas de la reproducción social en forma asalariada, lo hacemos precarizadas, lo hacemos en una situación de pluriempleo exponencial quizás para nuestro colectivo en los últimos años, absolutamente desgastadas en nuestra salud laboral, y padeciendo especialmente el ajuste que este gobierno nacional hace sobre nuestras condiciones de trabajo y de reproducción de la vida. Es decir, si cierran todas las dependencias donde nosotras y nosotros trabajamos y donde están los compañeros y las compañeras con quienes articulamos para nuestras tareas, bueno, estamos un poquito complicadas para dar respuestas a la reproducción social de la clase de la que somos parte y con la que trabajamos e intervenimos todos los días. Entonces es importante pensar ahí los debates que también los feminismos nos aportan en relación a la jornada total de trabajo, que es un poco recuperar lo que estaban planteando las compañeras respecto del uso del tiempo. ¿Hay un tiempo que esté por fuera del trabajo en la vida de la clase trabajadora? ¿Qué pasa si hay, en ese tiempo? ¿Qué pasa si existe? Hay que ver si existe. Están haciendo cerámica, sí. Bueno, vamos entonces a recapitular así. Si consideramos que el trabajo social es una profesión que se ubica dentro de la esfera de la reproducción social, siendo un tipo de trabajo que lo que produce en todo caso son las condiciones para la producción y reproducción de la fuerza de trabajo, complicadas, todas tomando pastillas, así estamos, todas tomando pastillas. Bueno, viene a cuento de lo que voy a decir ahora. Tiene que ver con pensar que el trabajo social es parte del engranaje necesario para el sostenimiento de las condiciones de posibilidad fundamentales del capitalismo, que es la fuerza de trabajo. Entonces, trabajo, explotación, emancipación, igualdad, son categorías que son muy potentes en nuestro debate profesional. Y voy a decir muy breve algo porque me van a matar, si no, pero después si quieren nos quedamos afuera, lo charlamos un poquito más, que es que hay tres perspectivas feministas en relación a la categoría de trabajo que recupera Ferguson, que me parece que es interesante tener en claro. Yo voy a desarrollar una sola porque me quedan 10 minutos. ¿Qué son el feminismo de la igualdad, el feminismo de la igualdad crítico y el feminismo de la reproducción social? Claramente lo que estuvimos compartiendo tiene que ver con un anclaje en la perspectiva del feminismo de la reproducción social. Que lo que nos va a traer es la necesidad de pensar que lo que hay que transformar radicalmente es el mundo del trabajo como lo conocemos, para poder disputar realmente la relación entre producción y reproducción social y las condiciones en las que eso se desarrolla en el modelo de producción capitalista que es el que conocemos y en el que vivimos. Solo el feminismo de la reproducción social va a observar la relación entre trabajo productivo y trabajo reproductivo como partes indisolubles de un mismo proceso. Y reafirmar esto nos parece central para no caer en posiciones dualistas entre que la lucha de género es una y la lucha de clases es otra, o que es posible que demos fin a alguna de las opresiones sobre las cuales se sostiene el capitalismo sin que caigan también las otras. Y en ese sentido, poder pensar también que lo que estamos haciendo cuando estamos trabajando es sostener nuestra vida propia y la fuerza de trabajo que está disponible para el capital. Y ahí la invitación es a que pensemos cómo vamos a hacer uso de esa posición estratégica desde nuestras organizaciones profesionales y también desde nuestras organizaciones gremiales. Mira cómo estoy yendo, sabes todo lo que me estoy salteando, ¿no es cierto? Y en ese sentido, pensar que nuestra profesión se ubica sin dudas en esa posición que es una posición estratégica. Pero para que sea estratégica es necesario recuperar la experiencia de lucha de los sectores que están vinculados a la producción social, a la reproducción social, y poder advertir en ese sentido que nuestros espacios socioocupacionales son significativos en términos de pensar que salud, educación, asistencia, se van articulando en esenciales cuando el capital se aviva de que son lugares estratégicos para ir amenazando al trabajo. Y entonces, ¿eso qué representa? Representa peores condiciones para la organización gremial, sin duda, porque hay sanciones, porque hay persecución, porque hay hostigamiento, porque hay violencia directa y concreta hacia quienes nos organizamos sindicalmente, pero también es una invitación a volver a pensar los límites que impone lo institucional.
Y ahí también los feminismos tienen mucho para aportarnos a ese debate. Poder pensar en algún sentido que hay algo que queríamos compartir, ¿no? En ese sentido, que Rosa Luxemburgo plantea que cuando se desarrolla conciencia de clase, en la medida en que la clase trabajadora va desarrollando su conciencia de clase, también va tensando la democratización del Estado en la lucha política. Pero advierte que ese no puede ser el fin de lo que estamos haciendo, sino que eventualmente, si logramos alcanzar los objetivos que estamos persiguiendo, bueno, eso va a tener que trastocar todos los cimientos de la sociedad que conocemos y que organizamos, de la que somos parte, y por lo tanto también de sus instituciones. Entonces, en ese sentido, volvemos a recuperar esta condición revolucionaria para pensar cuál es el aporte que pueden hacer los gremios, que podemos hacer quienes habitamos los gremios en este contexto en particular. Y la verdad es que es un desafío hablar de procesos revolucionarios en este contexto. Porque hay una fuerte avanzada de la derecha a nivel global, con un escenario local que se hace eco de eso y nos aturde permanentemente. Pero a pesar de eso, estamos acá. Nos encontramos acá y vamos gestando condiciones de posibilidad para que por lo menos esas ideas sigan siendo un horizonte que podamos perseguir y sean también discutidas colectivamente. Porque si no, pareciera que un día alguien habló de la revolución y nunca más, lo hablamos nunca más, porque era re difícil al final hacerlo. Y entonces dejamos de charlar de eso y dejamos de pensar, bueno, ¿cómo lo construimos? ¿Qué podemos aportar en nuestros lugares de trabajo? ¿Cómo hacemos para esto que decíamos al principio? Para poder convertir una experiencia pequeña, local, en esa experiencia radical que nos sirva de horizonte, de foco y de norte. Nuestra autonomía profesional se enmarca en la relación de un trabajo que es improductivo para el capital, en los términos en los que hablábamos antes, y es justamente esa posibilidad de pensarnos por fuera de las lógicas productivistas la llave para resistirnos al sometimiento de la vida al capital. Quienes estamos acá tenemos la posibilidad de imponer mejoras para las condiciones materiales de vida de las personas con las que trabajamos por sobre las presiones del capital. Presiones que van a estar encarnadas por jefaturas, por funcionarios o por tecnologías que vienen a disciplinarnos y a decirnos qué sí y qué no en nuestras intervenciones profesionales. Entonces, la huelga de la reproducción social nos convoca no solo porque mayoritariamente seamos mujeres y disidencias quienes ejercemos el trabajo social, sino porque, como dice Fraser, la huelga de la reproducción social constituye un espacio de creatividad donde se puede y se debe demandar lo imposible. Porque la lucha es una oportunidad y es una escuela. Entonces, lo que al inicio de estas palabras parecía un título, ahora podemos pensarlo como una afirmación. Ambiciosa, pero una afirmación. Los espacios colectivos, como estas jornadas, son instancias que permiten recuperar el trabajo para la vida y no para el capital. Entonces los colegios, los consejos y los gremios tenemos la posibilidad y la oportunidad de crear condiciones para que eso sea posible. La invitación que nos hace la historia de la lucha de clases de la que somos parte y a la que pertenecemos es a estar a la altura de ese desafío. Mira, lo que pasa es que decía 45. Se jode. Unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode. Bueno, gracias Maya por todos tus aportes.
No, un poco me quedaba pensando lo que venían discutiendo y trayendo a colación y algo que planteaba ayer Jorgelina respecto de la posibilidad de habitar lo posible. Ella traía el territorio como el lugar de lo posible, no solo como posibilidad, sino como aquello que puede llegar a emerger. Entonces me parecía interesante esto que planteabas en relación a pensar también esos espacios de intercambio de colectivo en los colegios profesionales, en los espacios de sindicalización. Y bueno, creo, Flora, querías decir algo así. No, breve para... quiero hacer público mi amor profundo con las y los organizadores de estas jornadas y con las y los y les trabajadores sociales, porque yo creo que dentro del Estado... yo tengo tanto amor por las y los trabajadores sociales que yo me enamoré de una trabajadora social. Quiero decir esto. Y lo digo ahora porque veo que estaba decayendo la energía y digo, tiro un titular al estilo revista Pronto. Entonces, como veía que decaía la energía, el calor, todo, digo, bueno, tiro ahí el titular. Quiero decir esto porque me encanta la invitación que hicieron a pensar esto y la invitación que me hicieron a mí, y espero que me vuelvan a invitar. Pero hablamos tanto del cuidado y la verdad, la lógica organizativa que tuvieron para estas jornadas, no saben la cantidad de mensajes, ¿no? Aldana, Alan, las compañeras que estaban en logística. Digo, eso habla de que en un contexto de total falta de recursos, porque fama y guita no tenemos, pero sí tenemos una mirada sobre el cómo hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso, digo, cada vez que vengo a estas jornadas no puedo creer, digo, mueven lo imposible, pero lo hacen de un modo que no les da lo mismo. Entonces, el mensaje, el correo, la atención. Hoy a la mañana un compañero me escribió, me dijo, Flora, digo, eso quiero rescatarlo, porque en un contexto donde de total situación de estar arrasadas y arrasados, el modo de construir esto es una práctica de cuidado. Y yo creo que eso, quiero decirlo, además de manifestar mi amor público hacia ustedes, y yo creo que ustedes, quienes de su inserción socioocupacional, le voy a decir como lo dijo Maya, es dentro del Estado, yo creo que las y los y les trabajadores sociales son quienes interpelan constantemente un modo estatal, una síntesis posible que es el Estado, y lo interpelan desde adentro, torciendo muchas veces el brazo de lo que son muchos programas y políticas, llevándolos hacia un modo, una práctica, una expresión que tiene que ver con una construcción del trabajo social crítica, con memoria, como decían hoy en la presentación del libro, ¿no? Con esa memoria que recupera la historia del trabajo social en la Argentina con esa mirada desde Avia Yala. Entonces, quería decirles esto antes de irme porque sé que se van a los foros y para mí era muy, muy importante. Así que amor puro hacia ustedes. Gracias.